Muy buenos días a todos, bienvenidos sean todos ustedes. Como ya se comentó al principio de este curso, vamos a hablar un poquito de lo que son los programas internos de protección civil. Nosotros aquí en la Dirección General de Protección Civil, estacionados ya en la Dirección de Concertación Sectorial, vemos lo que es el seguimiento a las acciones en materia de protección civil, de acuerdo a lo que dicta la Ley General de Protección Civil y su reglamento, en cuanto a la implementación del Programa Interno de Protección Civil y bueno, el marco jurídico que engloba precisamente a este Programa Interno de Protección Civil y a todas las acciones que tiene la misma protección civil, va desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se habla precisamente de que todo individuo, todo ser humano tiene derecho a la educación, tiene derecho a la protección, también tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho precisamente a llevar a cabo todas esas acciones de prevención en materia de seguridad, para lo cual tiene implementada una serie de acciones. Por ahí ya mencionaban las autoridades, serie de normas, de normatividades, lineamientos en materia de protección civil en cada uno de los municipios, en cada una de las entidades locales, en cada una de las entidades estatales de protección civil y la federación. Entonces también tenemos por parte de la federación la Ley General de Protección Civil, donde precisamente se establecen, como lo venía diciendo el ingeniero Óscar Cepeda Ramos, pues todos los lineamientos, todo lo específico al Programa Interno de Protección Civil y a la misma protección civil. Las leyes estatales de protección civil, las cuales también mencionan ahí la obligatoriedad de contar con este documento, el documento del Programa Interno de Protección Civil, que hacen más que darle un punto de marco jurídico para que todas las empresas, todas las instituciones, ya sean del sector público, privado, social, que lo vamos a ir viendo en esta pequeña plática que tenemos, se hacen obligatorio este documento. Los reglamentos federales, estatales y municipales, que también cada localidad cuenta con un marco jurídico local en materia de la implementación de estos programas. Las legislaciones locales, vamos a hablar también de los decretos, normas muy pendiente de ello, porque este Programa Interno de Protección Civil, como así lo enmarca la Ley General, es un documento que engloba precisamente todo este tipo de normas, lineamientos, acuerdos, convenios, que conllevan a la seguridad de los individuos, a la seguridad del trabajador, a la seguridad de todas y cada una de las personas que estamos dentro de una instalación. Vamos a ver la diferencia también de por qué un plan y un programa. Vamos a establecer por ahí, vamos a hablar un poquito de por qué este Programa Interno de Protección Civil engloba, abraza todas las normas existentes en cuanto a la seguridad de un trabajador. Ahí existen los planes y programas de protección civil establecidos ya. Vamos a hablar un poquito y vamos a hacer un recuento. Ya hablábamos que existe la Ley General de Protección Civil, pero ¿qué pasaba? Habló un poquito el ingeniero Óscar Cepeda Ramos, la actualización de esta Ley General de Protección Civil. Para todos los que estamos en materia de protección civil, si nos vamos un poquito y nos podemos poner un poquito antes de la Ley General, actualización de esa Ley General de Protección Civil, sí había una ley que no mencionaba aún todavía al Programa Interno de Protección Civil como uno de los documentos. Había leyes estatales, había leyes locales de protección civil donde mencionaban este documento como parte ya de las medidas preventivas para enfrentar un siniestro, un fenómeno perturbador, ya sea de origen natural o provocado por el hombre, pero dentro de la ley federal, de las leyes federales, no había todavía un instrumento. La ley general no hablaba de que por qué la existencia de un Programa Interno de Protección Civil. Sí existía una guía técnica para la implementación de un Programa Interno de Protección Civil, donde te decía algo y te nombraba algunos aspectos de cómo conformar este Programa Interno de Protección Civil. Vuelvo a repetir, sí los había en leyes locales, leyes municipales, en las mismas leyes estatales ya establecía la obligatoriedad, pero en la ley federal, en una Ley General de Protección Civil,
todavía no había por ahí este instrumento mencionado como tal, y es entonces cuando a través de esa actualización de la Ley General de Protección Civil que se da en el 2012, se le dan 4 artículos muy importantes para la implementación de este programa interno de protección civil. El artículo 2, que en la fracción 41 nos dice la definición del programa interno de protección civil. El artículo 21 establece, y muy importante mencionar, la primera instancia de actuación especializada corresponde a las unidades internas de protección civil de cada instalación pública o privada. Es la primera instancia en tomar acciones cuando se presente una emergencia, cuando se presente un riesgo de los que nos menciona por ahí la Ley General de Protección Civil en su artículo 2, y lo vamos a ver más adelante. El artículo 39, ¿qué pasa con este artículo 39? Nos menciona precisamente la obligación de que los programas internos de protección civil deben de estar implementados en cada uno de los inmuebles y su estructura formal, que no es más que la unidad interna de protección civil, ese grupo de personas que le va a dar seguimiento a todas las acciones enmarcadas, ya sea en el subprograma de prevención, en el subprograma de auxilio y en el subprograma de recuperación, que más adelante los vamos a ver. El artículo 40, ¿qué pasa con este artículo 40? Nos menciona quiénes deben de implementar: todos los sectores público, privado o social, todos los inmuebles, y que su elaboración y operación recaerá de nuevo en una unidad interna de protección civil. Luego después sale el reglamento en el 2014, es la existencia de un reglamento, y este reglamento refuerza todas las acciones que marca la Ley General de Protección Civil, y entonces hace de este documento una obligatoriedad para tener implementado en cada uno de los inmuebles. Y entonces nos habla también de 6 artículos importantes. El artículo 74, que menciona los criterios de aplicación. El artículo 75, que este documento debe de estar por escrito y contener la identificación de riesgos. Vamos a ver la importancia de contar con la identificación de riesgos, ya sea internos y externos. Hablábamos hace un momento de ellos. El ingeniero Oscar Cepeda puntualizó muy efectivamente esta parte. El artículo 76, contenidos y especificaciones del programa interno de protección civil. ¿Cuáles son esos documentos que deben conformar mi programa interno de protección civil y las especificaciones que debe de tener cada uno de ellos? El artículo 77, la promoción que realiza la Coordinación Nacional de Protección Civil para que en cada uno de los inmuebles de la Administración Pública Federal, hablábamos también de los inmuebles del sector público, privado y social, se cuente con este programa, este documento específico para las acciones emprendidas en materia preventiva. El artículo 77, el artículo 78, la responsabilidad de la Unidad Interna de Protección Civil. ¿Qué responsabilidades tiene este grupo organizado de personas que le van a dar seguimiento a las acciones en materia de su implementación? Y el artículo 79, todas las acciones, todas las actividades de mejora y seguimiento. ¿Cómo es que este programa interno de protección civil se vuelve un documento operativo donde se ve esa operatividad de la Unidad Interna de Protección Civil, esos trabajos que hace dentro de un inmueble para precisamente difundir, concientizar la materia de protección civil, la implementación de este programa interno de protección civil para salvaguardar la vida de las personas que precisamente concurren en él, trabajan en él o por cualquier circunstancia están dentro de este inmueble a solicitud de algún servicio o algún proveedor que te da ahí, te establece las funciones de tu dependencia. Hablamos también de ya hablábamos que las entidades federativas, cada una de ellas cuenta con sus propias leyes estatales de cada una de las entidades de protección civil, los reglamentos estatales y municipales. Cada uno de los municipios cuenta dentro de ello con sus reglamentos, y también específicamente aquí en la alcaldía, en la Ciudad de México, con los mismos términos de referencia que emite la Ciudad de México para la implementación de este programa interno de protección civil. El marco jurídico también engloba esta parte de decretos
normas, acuerdos, convenios, planes y programas, y cómo es que este programa interno de protección civil abraza todas las normas oficiales, términos de referencia, guías de referencia para la seguridad del trabajador, para la seguridad de todos y cada uno de nosotros que laboramos en un inmueble de cualquier índole, de cualquier tipo, ya sea público, privado, social, en la industria. Cómo es que cada uno de los riesgos que generas dentro de la dependencia o de los que estás expuesto deben de ser tomados y todas esas medidas preventivas deben de estar puestas e implementadas en este programa interno de protección civil. Y bueno, ¿cuál es el ámbito jurisdiccional? El ámbito jurisdiccional para el seguimiento que le damos a esta materia de protección civil. Bueno, aquí la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, nos dice y nos establece que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios o en las entidades federativas estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales. Igualmente, refuerza la Ley General de Bienes Nacionales en su artículo 2, fracción 7, la definición de inmueble federal, que es todo aquel que la federación se ostente como dueño. Y bueno, una de las preguntas precisamente que nos hacen la población, los inmuebles, es ¿quién me va a dar seguimiento a las acciones en la implementación de este programa interno de protección civil? Y bueno, aquí nos dice que en el ámbito federal, todos los inmuebles pertenecientes al ámbito federal se sujetarán al cumplimiento de las autoridades federales, que en este caso le da seguimiento a todas esas disposiciones y implementa esas disposiciones la Coordinación Nacional de Protección Civil. Lo que es lo contrario, del otro lado, las dependencias locales, es decir, las dependencias municipales, las dependencias estatales, las dependencias del sector privado y social. El mismo artículo 115 de la Constitución Política nos dice que la organización y facultades de las entidades federativas, los estados, los municipios y los ayuntamientos. Y en ese entonces se sujetarán al cumplimiento de las leyes y reglamentos locales, así como a las disposiciones y procedimientos que determine la autoridad en su jurisdicción. Aquí hacerles y comentarles que precisamente a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, aunque nosotros, la Coordinación Nacional de Protección Civil, le da seguimiento a todas esas acciones en materia de la implementación, se invita a que cada uno de los inmuebles, y así se les recomienda, que se acerquen a las entidades locales de protección civil o a las entidades, a cada uno de los estados, a las autoridades por cada uno de los estados, para que proporcionen información, se acerquen a ellos de sus programas internos de protección civil. ¿Para qué? Para que precisamente estas autoridades enriquezcan y fortalezcan sus atlas locales de riesgos, sus atlas estatales de riesgos, y esos dos atlas enriquezcan al Atlas Nacional de Riesgos, porque vamos a dar información de qué riesgos estamos generando, de qué riesgos tenemos dentro del inmueble, para que también las autoridades difundan estos riesgos, conozcan de estos riesgos, para que la población esté enterada y también sepa de las medidas preventivas que los inmuebles de la Federación tienen e implementan para la seguridad de los trabajadores, la seguridad de la misma población que acude a ellos para solicitar algún servicio, y a toda la población que está aledaña a esos inmuebles. Y entonces queda muy claro que las autoridades de los inmuebles federales quedan sujetos al cumplimiento de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a todos los lineamientos, el artículo 76, que ahorita lo vamos a ver, que engloba los documentos que debe de contar el Programa Interno de Protección Civil. Más sin en cambio, se invita a participar, a enriquecer, a difundir este programa interno con las autoridades locales y estatales para el enriquecimiento de los riesgos de los que estamos expuestos. Bien, ¿qué pasa con el artículo 11, que también nos menciona la Ley General de Protección Civil, y el que a la letra dice: para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de programas internos de protección civil y de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos,
En materia de protección civil, deberán contar con el registro expedido por la autoridad competente de protección civil, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el reglamento de esta ley. Y entonces el registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias públicas referidas en el párrafo anterior emitir la carta de corresponsabilidad que se requerirá para la aprobación de estos programas internos de protección civil y especiales de protección civil. Y entonces tenemos dos vertientes. La Coordinación Nacional de Protección Civil lleva a cabo el registro de todas las dependencias federales, de todas esas personas que pertenecen a un inmueble federal, a una dependencia federal. Se les otorga un registro a través de este artículo 11, donde precisamente la misma dependencia, una vez que solicita este registro, se le da ese número, ese registro, ese número identificador para que pueda ejercer todas estas acciones en materia de protección civil. Ella misma, una vez que se le otorgue este registro, dará cuenta, ella autorizará, fijará límites y alcances para las personas que le van a dar seguimiento a estas acciones a través de la solicitud tal vez de algunos cursos, de algunos conocimientos que deban de tener estas personas para el desarrollo y que deben de tener para el desarrollo de la asesoría, capacitación, evaluación y la elaboración de los programas internos de protección civil. Para los particulares, la autoridad local llevará el registro de esas dependencias locales, estatales y terceros acreditados, ahora en la Ciudad de México, conocidos como responsables de protección civil, para efectuar todas estas acciones donde precisamente esas autoridades locales fijan también los alcances y límites, hacen exámenes, hacen un registro, tienen que estas personas tienen que tener determinados conocimientos para poder ejercer esta práctica. Es muy importante puntualizar que este registro, de acuerdo al artículo 11, el registro que lleva la Coordinación Nacional de Protección Civil con todas las dependencias federales, es de validez nacional, es decir, en cada uno de los inmuebles de la Administración Pública Federal, este grupo de personas, esta dependencia podrá hacer uso de este registro a través del artículo 11 para efectuar esas acciones a nivel nacional en cada uno de los inmuebles, hablando por dependencia. Para el registro que llevan los terceros acreditados o en la Ciudad de México responsables de protección civil, la autoridad local de protección civil fijará los alcances y límites. Solo será válido dentro de la demarcación territorial, puede ser dentro de un municipio, hasta dónde, qué colonias, o dentro de una entidad federativa. Ellos fijarán qué estados, qué municipios van a tener y van a poder registrar y hacer firmar esa carta de corresponsabilidad para la implementación de los programas internos de protección civil. Ok, hasta aquí vamos a englobar esta parte de lo que es precisamente la acción, el marco jurídico que tiene la materia de protección civil, y vamos a pasar ya de lleno a lo que son los componentes del programa interno de protección civil. ¿Cuáles son estos documentos que engloban, que debes de tener dentro del programa interno de protección civil? Haciendo precisamente este concepto básico, es decir, muchas de la gente, mucha de la población, muchas de las dependencias, organizaciones, industrias, y tienen establecidos planes de emergencia, planes establecidos para la atención de una emergencia, y vamos a ser muy específicos. Este plan de emergencias forma parte del programa interno de protección civil. ¿Por qué? Porque el programa es un instrumento de planeación de largo plazo, es decir, el programa va a establecer acciones que debe de tener y conformar la unidad interna de protección civil para darle seguimiento a este programa. Y el plan no, ustedes bien específico, lo conocen, hay planes de emergencia dictaminadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los famosos programas de prevención de accidentes, donde precisamente estos planes se instrumentan a corto plazo. ¿Por qué?
porque precisamente se ven acciones ya establecidas para la atención de una emergencia específica. El programa es general, hace referencia a todos los fenómenos perturbadores, es decir, tu programa interno de protección civil, haces esa identificación y análisis de riesgos tanto internos como externos hacia todos los fenómenos perturbadores, haces mención de cada uno de ellos y en el plan de emergencias o plan de contingencias ya hace referencia a un agente perturbador en particular porque ya dictas funciones a cada uno de los actores dependiendo del riesgo al que vas a enfrentar. En el programa agrupas diversas actividades que se realizarán en materia de protección civil, de qué actividades va a llevar a cabo la unidad interna, cuando actualizas tu acta constitutiva de la unidad interna, los directorios, los inventarios, el análisis de riesgos, la capacitación, los simulacros y los planes de emergencia de acuerdo a las características de tu inmueble, a las características funcionales. En el plan defines actividades específicas de atención a contingencias, es decir, en el programa dictas funciones a la unidad interna de protección civil y a cada uno de sus participantes de manera general. Y en el plan no, porque ya la dictas específicamente para enfrentar un riesgo, enfrentar un tipo de riesgo, lo podemos ver y observar en la norma 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde precisamente se enumeran ya las actividades para los participantes que tienen que ver para enfrentar este tipo de riesgos, establecen ya funciones específicas para cada uno de los actores y así en cada uno de los fenómenos perturbadores que debes de tener considerados dentro de tu programa interno de protección civil, debes de tener establecido estos planes para enfrentar ese tipo de riesgos que precisamente la Ley General de Protección Civil nos enumera ahí 6 fenómenos perturbadores, de los cuales nos enumera diferentes riesgos, más de 40 riesgos, a los cuales tú tienes que considerar para enfrentar, para establecer esos planes de emergencia para cada uno de ellos. Sí dejar muy claro que es a los que están expuestos, a los que está expuesto tu inmueble. No dejes de considerar también la difusión y concientización de los demás fenómenos perturbadores hacia los trabajadores, hacia las personas, puesto que en algún momento determinado ellos van a estar ya sea comisionados o inclusive de vacaciones fuera de los horarios de trabajo, fuera de las funciones de trabajo, y ellos deben de conocer qué acciones deben de llevar a cabo, deben de tener conocimiento de qué comunicación deben de estar al pendiente para las unidades locales de protección civil o las unidades o entidades federativas para enfrentar ese tipo de riesgos, saber a dónde está un refugio temporal, es decir, las rutas de evacuación que tiene la entidad federativa, con derivado de los planes precisamente que tiene cada una de las autoridades. Un programa es una unidad financiera y administrativa, es decir, genera recursos para el establecimiento de todo el programa interno, y el plan es un instrumento dinámico sujeto a evaluación y cambios. ¿Por qué? Porque precisamente a través de los simulacros, pues tú puedes establecer esas mejoras, qué hace falta, es un instrumento que puede cambiar de acuerdo al análisis de riesgos tanto interno como externo que se puedan presentar y que puedan afectar esta instalación. Ok, también la Ley General de Protección Civil, en la definición que hace del Sistema Nacional de Protección Civil, en el artículo 11, menciona al Programa Interno de Protección Civil como uno de los principales instrumentos que tiene este mismo sistema, las leyes y reglamentos, los programas que van desde el Programa Nacional de Protección Civil, los programas estatales, municipales o locales de protección civil y las alcaldías ahora en la Ciudad de México, los programas especiales de protección civil, los programas de prevención de accidentes que tiene establecido precisamente todos los programas de prevención de accidentes, la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los programas internos de protección civil y el Plan Familiar de Protección Civil. También el sistema tiene como instrumento los consejos, el Consejo Nacional de Protección Civil, el Consejo Estatal de Protección Civil,
los consejos municipales de protección civil, los grupos voluntarios, los sistemas de alertamiento. Esta es parte muy importante del Sistema Nacional de Protección Civil y que tiene establecido todo el sistema nacional, las entidades federativas, las autoridades locales, las autoridades estatales, para saber y identificar estos sistemas de alertamiento hacia la población y que debe de considerar tu programa interno de protección civil también como tiene que considerar sistemas de alertamiento para avisar qué riesgos está enfrentando tu inmueble. No es lo mismo un sismo, un incendio, una toma de instalaciones, un huracán. Hay que establecer precisamente esos sistemas de alertamiento dentro de tu programa interno de protección civil. Y bueno, aquí la federación tiene establecido el sistema de alerta temprana, el famoso SIAT, el sistema de alerta sísmica y el sistema de alerta volcánica para los volcanes existentes activos dentro de la República Mexicana. Ok, vamos a adentrarnos ya a lo que es el programa interno de protección civil. ¿Qué nos dice la Ley General de Protección Civil en su artículo 2 de este programa interno? Nos dice que es un instrumento de planeación y operación. ¿Por qué de planeación? Porque dicta actividades, ya lo veníamos estableciendo, es un documento donde dictas actividades que debe de desarrollar la unidad interna de protección civil, pero no nada más la unidad interna de protección civil, sino cada uno de los trabajadores para minimizar o eliminar los riesgos previamente identificados. ¿Y por qué de operación? Esta palabra es clave en la implementación del programa interno de protección civil, porque debe de ser un documento que viva dentro de tu inmueble, que debe de ser operativo, que esa unidad interna de protección civil, que esas medidas preventivas que tú estableces y que tienes identificados los riesgos, generas esas medidas preventivas, se debe de llevar a cabo y debe de verse dentro de tu inmueble, es decir, con la señalización adecuada, los equipos de emergencia, las actividades que realice la unidad interna de protección civil, esas pláticas que realice con los compañeros, la difusión que le haga al programa interno de protección civil y a los planes de emergencia establecidos dentro del programa interno de protección civil, los recorridos, las pláticas que haga con los compañeros para decirles que no obstruyan rutas de evacuación, que los programas de orden y limpieza, que lo que tiene establecidos los lineamientos. Es decir, la materia de protección civil, al contrario, trabaja de manera coordinada con todas esas actividades que dicta la materia de seguridad, las mismas lineamientos que emite la Comisión de Seguridad e Higiene, la materia de protección civil, la seguridad física. ¿Para qué? Para precisamente establecer medidas preventivas para los trabajadores que laboran en una instalación y que van precisamente también a llevar a cabo y que van a estar y que van a abrazar a todos los visitantes de esa manera. Nos dice también que debe de estar circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo. Ojo, y esto es muy clave dentro de la implementación del programa interno de protección civil. Aquí nos dice que debe de estar circunscrito al ámbito de una dependencia. Aquí todavía no nos habla entidad o institución o organismo, que debe de estar establecido por cada o en cada uno de los inmuebles. Hasta aquí ahorita nos habla que debe de estar circunscrito al ámbito de una dependencia, es decir, debe de existir a su vez una unidad institucional de protección civil que vigile que en cada uno de los inmuebles de la Administración Pública Federal debe de llevar a cabo y debe de estar establecido un programa interno por cada inmueble. Ojo, hasta aquí nos habla por dependencia del sector público, privado o social. Aquí engloba a todos los inmuebles, a todas las dependencias, a todas las instituciones, sea del ámbito público, privado, social. Es de obligatoriedad implementar un programa, contar con este instrumento preventivo que es el programa interno de protección civil. ¿Cómo se integra este programa interno de protección civil? Por 3 planes. El plan operativo de la unidad interna de protección civil, que no es más que el que todos ustedes conocen con su programa de prevención, auxilio y recuperación, pero también va a estar
alimentado del plan de contingencias, que más adelante la siguiente expositora les va a hablar de este plan de contingencias, que no es más que enriquecer el análisis de riesgos internos que tienes dentro de tu instalación. Por cada puesto de trabajo generas distintos riesgos. Cada puesto de trabajo establece medidas o de autoprotección para minimizar o eliminar los riesgos ya identificados internamente. Y el plan de continuidad de operaciones, que precisamente todas las industrias, el sector financiero tiene ya establecido y que debemos de tener y contar cada uno de los inmuebles, tanto públicos, locales, municipales, estatales y federales, para la continuidad de las operaciones. Nosotros como servidores públicos damos un servicio a la población y aún en emergencias nosotros debemos de seguir dando ese servicio vital a la población. Y entonces generamos ese plan de continuidad de operaciones que nos va a llevar más allá a continuar con un plan de continuidad de gobierno. También nos dice que este programa interno de protección civil tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que tú localices los riesgos a los que estás expuesto a través de los atlas, consultando los atlas locales de riesgo, los atlas estatales de riesgos o el mismo atlas nacional de riesgos, una vez identificados, una vez evaluados los riesgos, tú puedes definir acciones preventivas, tu programa interno de protección civil, tus planes de emergencia y de respuesta para la atención de las personas que laboran dentro de tu inmueble, pero también de las personas, volvemos a reiterar, volvemos a repetir, que están de visita requiriendo algún servicio dentro de tu instalación, para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Es decir, deben de estar actualizados estos programas internos de protección civil, esos planes de emergencia que debes de tener establecidos, precisamente con la consulta de los atlas locales de riesgos, el Atlas Nacional de Riesgos y el Atlas Estatal de Riesgos, debe de estar en condiciones para enfrentar una eventualidad, emergencia o desastre. ¿Qué nos dice también la Ley General de Protección Civil de este programa interno? Ahora sí ya nos menciona y nos dice que se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Y entonces nos dice que debemos de estar en contacto, localizar, investigar, estar consultando los atlas locales de riesgos para identificar aquellos riesgos que tal vez estatales o nacionales, para identificar aquellos riesgos que no son visibles, que no los puedes ver a simple vista y que debes de trabajar esos planes de emergencia. También nos habla de los riesgos que tienen un periodo de vida, un periodo alargado de vida, que se pueden presentar en un determinado momento y que pueden volver a presentarse posteriormente a lo largo del tiempo, no sucesivamente, sino en un determinado tiempo. Nos dice también, las instituciones o los particulares, de acuerdo a su presupuesto autorizado o posibilidad económica, podrán incorporar las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales en la elaboración y su difusión de este programa interno de protección civil. Entonces nos menciona que debemos de contar con una partida, un presupuesto para precisamente tener conocimiento, difundir, concientizar a las personas que laboran dentro de nuestra instalación para generar y reforzar esa cultura de la prevención, la cultura de la protección civil, así como para su vinculación con el Atlas de riesgos. Los atlas, volvemos a reiterar y mencionar, consulta atlas de riesgos locales o municipales, atlas de riesgos estatales y el mismo atlas de riesgos nacional.
Ok, también el 39 y 40 de la Ley General de Protección Civil nos dice que para la implementación, cada instancia deberá crear una estructura organizacional específica denominada Unidad Interna de Protección Civil, la cual va a ser la encargada de elaborar, actualizar, operar y vigilar que el programa interno de protección civil de forma ya sea centralizada y por cada uno de los inmuebles. Y aquí es a donde ya puntualiza la ley general, que nos dice que debemos de contar con una unidad institucional de protección civil en cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal. Se cuenta con una unidad centralizada, una unidad institucional de protección civil. Tenemos ahí establecido en nuestros propios reglamentos interiores de protección civil por cada dependencia o de la Administración Pública Federal, dentro de la figura del oficial mayor, antes conocida, ahora administración, los encargados de administración y finanzas, que esa unidad recae precisamente en esa área. Y también nos dice que debemos de contar esta unidad interna en cada uno de los inmuebles. También nos dice que la unidad interna de protección civil podrá ser asesorada por una persona física o moral que cuente con el registro actualizado correspondiente. Ya hablamos hace un rato del artículo 11, pero también hablábamos de los lineamientos que tiene establecido precisamente las autoridades locales, las autoridades estatales, para otorgar el registro de los terceros acreditados, famosos conocidos terceros acreditados, o de los en la Ciudad de México responsables de protección civil, donde fijan alcances, límites, qué conocimientos debe de tener esta persona para poder llevar a cabo el asesoramiento y el seguimiento al programa interno de protección civil. También nos dice que los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social deberán contar con un programa interno de protección civil, es decir, lo hace de obligatoriedad para todos los inmuebles del sector público, privado y social. Todos debemos de contar con esas medidas preventivas, es decir, con ese programa interno de protección civil. Nos dice también que para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración se deberá tomar en consideración los lineamientos establecidos en el programa Hospital Seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa interno de protección civil es el primer documento porque fija acciones que debe de tener las personas, el grupo organizado dentro de una instalación para tomar esas actividades, esos protocolos, esos procedimientos para enfrentar una emergencia. Y después, lo último que debe de caer es un hospital, porque ese hospital, ese inmueble va a dar la atención a la población que en determinado momento sufra de alguna eventualidad que deba ser trasladado o requerido a esos hospitales, y entonces se pone en práctica ese programa Hospital Seguro para la ayuda a la población. Esto es que se clasifican los hospitales, precisamente cada uno de ellos va de color de acuerdo a la capacidad de respuesta que tenga este hospital. Lo dividimos en colores para precisamente ver la capacidad de respuesta, medir camas, medir todo lo que son las actividades que se desarrollan después de la emergencia. Entonces, puntualizar que el primer documento que se pone en marcha para enfrentar una emergencia dentro de tu instalación es el programa interno de protección civil, y que va a ser enriquecido en el caso de hospitales, por el programa Hospital Seguro, que es ya la respuesta a la población en caso de sufrir alguna eventualidad. Nos habla de la observancia obligatoria, que nos dice que el programa interno de protección civil será de aplicación general y obligado cumplimiento a todas las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas y móviles
de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social del país, que puedan resultar afectadas por siniestros, emergencias o desastres. Artículo 74 de la ley, del reglamento de la Ley General de Protección Civil. ¿Qué nos dice esto? Que todos los inmuebles deben de contar con un programa interno de protección civil pertenecientes a cualquier sector, ya sea público, privado o social, que se vean afectados por un siniestro, emergencia o desastre. A nivel nacional, en toda la República Mexicana, tenemos diferentes tipos de riesgos y debemos de catalogarlos como lo dicta la NOM 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí se enfoca al incendio, pero debemos de catalogarnos en alto, mediano o bajo para tomar medidas preventivas, porque todos estamos expuestos a diferentes riesgos, compartimos riesgos. De hecho, ya con este paso del cambio climático, lugares donde no estaba temblando, está temblando, lugares donde no se habían presentado tornados, se están presentando tornados, donde precisamente no se habían presentado lluvias intensas, es decir, llamadas lluvias atípicas, se están presentando. Debemos de tener este programa de protección civil establecido para cualquier tipo de riesgos. Volvemos a reiterar el artículo 2, precisamente, el artículo de los fenómenos perturbadores, artículo 2 nos enuncia ahí más de 40 riesgos que debemos de tomar en cuenta para precisamente actualizar tu programa interno de protección civil y esos planes de emergencia que debes de tener ya establecidos. Nos dice que el programa interno de protección civil deberá estar por escrito y contener la identificación de riesgos y su evaluación, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control. Y aquí es donde precisamente el primer documento que debemos de tener actualizado dentro de nuestro programa interno de protección civil es la identificación de riesgos. Una vez localizado el riesgo, tú vas a poder establecer todas esas medidas preventivas, inclusive establecer qué brigadas necesitas para enfrentar ese riesgo, y también estableces las acciones y medidas necesarias para su prevención y control, y es a donde radica aquí el plan de contingencias. Una vez identificado también tus riesgos internos, debes de establecer ese plan de autoprotección, esas medidas de autoprotección que te dicta que una vez localizados los riesgos internos, debes de tomar medidas de autoprotección para minimizar o eliminar esos riesgos y otras acciones a adoptar en caso de siniestros, emergencias o desastres. Los programas internos podrán atender a algunos o varios de los siguientes criterios: aforo y ocupación, porque todos los inmuebles, tenemos determinado aforo, tenemos determinada población que labora dentro de nuestro inmueble. ¿Qué funciones tiene tu dependencia? Prestas servicios a la población, eres un particular que también presenta y da y establece diferente tipo de riesgos por las actividades que elaboras. Tienes personas trabajando. ¿Qué riesgos generan esas personas que elaboran dentro del inmueble? Entonces responde al aforo y ocupación. Vulnerabilidad física, ¿qué riesgos también presentan tu instalación? Tienes los dictámenes estructurales, ¿qué vulnerabilidad tiene tu inmueble para las actividades que tú desarrollas dentro de tu instalación? La carga de fuego, entendida como la magnitud del riesgo de incendio que posee un inmueble instalación. Todos nosotros, en el lugar donde estemos varados, ya sea en tu mismo lugar de trabajo, en una industria, en un edificio administrativo, en tu mismo hogar, en tu misma casa, en un centro recreativo, el primer riesgo que tenemos nosotros en cualquier lugar
es el incendio. El incendio se puede presentar alejado de lo que ya tenemos establecido, lo que tienen establecido las autoridades, del que si el periodo de sequías es de tal fecha a tal fecha, que si el periodo de lluvias y ciclones tropicales, que ya fue inaugurada recientemente, que si va del mes de mayo hasta el mes de noviembre. El incendio es uno de los riesgos que se pueden presentar en cualquier momento y va desde el 1 de enero hasta el último de diciembre. Se pueden presentar esos riesgos, por eso es que deben de presentar y deben de vigilar que precisamente este programa interno de protección civil vigila que precisamente y tiene asentado ese riesgo, porque el incendio se puede presentar en cualquier momento. La cantidad de sustancias peligrosas, aquí vamos a puntualizar que la cantidad de sustancias peligrosas, a lo mejor no eres una industria que traslade sustancias peligrosas o almacene o traslade, pero sí cuentas con algunas áreas que tienen y que pueden presentarse dentro de tu instalación, aún en edificios administrativos, en escuelas, etcétera. ¿Por qué? Porque si tú tienes una subestación eléctrica o una planta de emergencias para cuando se vaya la luz y entra en automático, manejas tanques de diésel o gasolina y entonces ya tienes ahí sustancias peligrosas. Si tienes un comedor, si tienes dentro de tu instalación, manejas gas LP, pues ya tienes una sustancia peligrosa. Y también hay que tomar en cuenta todas estas sustancias que tienen y resguardan nuestros compañeros de limpieza. Los compañeros de limpieza también tienen por ahí sustancias que deben de estar debidamente resguardadas en botellas, en tambos debidamente establecidos, con los rombos de seguridad, con los lineamientos establecidos para que no representen un riesgo. Deben de estar almacenados en lugares ventilados, que muchos de los recorridos que nosotros hacemos dentro de las instituciones de las dependencias federales, hemos detectado esa parte que deben de estar esos elementos de limpieza en lugares ventilados y que muchas de las veces no lo están. También debe de responder a las condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento. Es decir, el programa interno debe de considerar dentro de sus planes de emergencia la accesibilidad que tengas establecido dentro de esos planes para los servicios de rescate y salvamento. Esos planes de emergencia deben de considerar por dónde va a entrar ese cuerpo de emergencia, por dónde va a tener su salida, a dónde se van a establecer para que ellos puedan establecer sus funciones. Es decir, debes de tenerlo considerado dentro de tu plan, dentro de tu programa interno de protección civil. También nos dice que debemos de tomar el tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento. ¿Cómo lo haces? A través precisamente de los simulacros, que es uno de los puntos que también conlleva este programa interno de protección civil, donde tú a través de esos simulacros invitas a los grupos de emergencia a participar dentro de tu simulacro como observador, pero también realizar simulacros para que tú puedas tomar este tiempo de respuesta desde su lugar de trabajo, es decir, invitar a bomberos, invitar a Cruz Roja en tus simulacros, pero invitarlos de la manera en tomar tiempos de traslado en diferentes horarios. No es lo mismo en horarios tal vez matutinos, vespertinos o nocturnos, y considerarlos dentro de precisamente de los planes de emergencia. Considera también, nos dice aquí en el punto número 7, daños a terceros. ¿Por qué daños a terceros? Porque tú al no tener, hablábamos hace un rato que el programa interno de protección civil engloba varias normas de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Energía, de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, de la seguridad física, etcétera, que debe de tener establecido tu inmueble, tu programa interno de protección civil. Y ese daño a terceros es si tú al no llevar a cabo un buen programa de mantenimiento, a no tener unos buenos lineamientos de seguridad, dañas a un tercero, a un visitante que está ahí en tu inmueble, a una persona que te suministra algún servicio, pues entonces ya estás generando esos daños a terceros, o por no tener un buen mantenimiento a tu inmueble, no tener un buen dictamen estructural, una ficha técnica, y representa un riesgo también para los vecinos, para la población que circula fuera de él. Entonces ahí engloba también los daños a terceros. Acuérdate
que al no seguir los lineamientos que precisamente emite el programa interno a través de las normas, todas las normas que engloba este programa interno de protección civil, si tú dañas, esto representa una responsabilidad civil si tú no cumples con esos lineamientos, con esas actividades que debes de desarrollar dentro de la dependencia, dentro de la industria, dentro de la organización. Si no llevas a cabo, tienes una responsabilidad civil, pero si ojalá nunca pase, llega a fallecer una persona por esa responsabilidad civil, este documento también tiene responsabilidad penal. Entonces es muy importante considerar y llevar a cabo que todos esos lineamientos ya establecidos dentro de las normas ya existentes para la seguridad del trabajador se deben de llevar a cabo para precisamente no dañar a terceros. Condiciones del entorno, es decir, las condiciones actuales de tu instalación, tanto internas como externas, de los riesgos que puedan representar hacia la población, los externos en un radio de 500 metros, localizar identificar los riesgos a los que está expuesta la población y otros que pudieran contribuir a incrementar un riesgo. El programa interno de protección civil, dentro de las especificaciones que debe de tener, es que el documento debe de estar y deberá constar por escrito. Debes de tener tu documento a la mano, porque alejado de que lo tengas en un documento digital, en un aparato digital, el programa interno de protección civil debe de estar por escrito, porque en una emergencia vas a hacer uso de él. Nos dice también estar redactado y firmado por personal competente, facultado y capacitado. ¿Quiénes son estas personas? La unidad interna de protección civil, que debe de estar conformada por las personas que toman decisiones dentro de tu instalación. Es decir, responsable del programa interno de protección civil, un coordinador operativo, jefes de piso, jefes de brigada y brigadistas, que más adelante vamos a mencionar rápidamente. Debe de estar, nos dice, por personal competente y facultado en la toma de decisiones, porque en algún momento de la emergencia necesitamos esa toma de decisiones que va a enfrentar ese inmueble. Y entonces el responsable del inmueble debe de ser una persona de figura jerárquica muy alta para precisamente la toma de decisiones. También debe de estar presente las áreas administrativas, es decir, ¿por qué? Porque esas áreas administrativas en una emergencia dominan primero recurso material, recurso financiero y recurso humano, que en algún momento van a echar mano de ellos. Aplicar un programa anual de autoverificación que garantice la inspección y supervisión de su implementación. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad interna de protección civil debe de mantenerse operativa, como lo dicta la misma definición del programa interno, con los recorridos, con las autoverificaciones que deba de observar para que se implemente este programa interno de protección civil. Considerar el aprovisionamiento de los medios y recursos que se precisen para su aplicabilidad. Una vez ya identificados los riesgos, los recorridos, se debe de hacer llegar de aquellos equipos, de aquellos elementos que van a minimizar los riesgos y van a echar mano de ellos. La evaluación del programa interno de protección civil, precisamente, ¿cuál es esa evaluación? Pues la haces a través de los simulacros con distintas hipótesis para su evaluación en situaciones de emergencia por lo menos 2 veces al año. Una de las preguntas que también nos hace la población, los inmuebles, es, oye, ¿a cuántos simulacros estoy obligado a realizar al año? Pues aquí tenemos, de acuerdo al reglamento de la Ley General de Protección Civil, 2 simulacros como mínimo al año, de acuerdo a los riesgos a los que estás expuesto, a los que te dictan los fenómenos perturbadores de la Ley General de Protección Civil en su artículo 2, pero también por ser nosotros como dependencias federales, estamos obligados a hacer el simulacro del 19 de septiembre por decreto presidencial, por decreto del Día Nacional de Protección Civil. Van 3, pero si estamos cumpliendo como un órgano, como una empresa, una institución, la Secretaría del Trabajo nos instruye precisamente a hacer otros 2 o 3 simulacros de incendio. Ya llevamos 5 simulacros
más si estás en una entidad, y es lo que le decimos a todas las dependencias, de si estás en una entidad federativa, la autoridad local, el municipio o la alcaldía en el caso de la Ciudad de México, te dice y te recomienda realizar otros simulacros, ya llevamos otros simulacros más. Pero si estás en una entidad federativa, tu inmueble está dentro de una entidad federativa y la entidad federativa te dicta realizar otros más simulacros, ya llevamos otros simulacros. Entonces, estamos a consideración de que realicen los simulacros ya establecidos por ley, pero también que precisamente tú te cerciores, tu comunidad interna de protección civil, como responsable de operar, vigilar este instrumento, que toda la población conozca rutas de evacuación, salidas, los equipos de emergencia para responder ante una eventualidad. Conservar evidencia documental de las actividades de seguimiento y mejora. ¿Qué quiere decir esto? Que las evidencias que tengas dentro de tu programa interno, como lo dicta de nuevo la definición del programa interno de hacer un documento operativo, debes de contar con evidencia de cada uno de los documentos y de las acciones que lleva a cabo la unidad interna de protección civil. La vigencia de tu programa, aquí nos lo dicta, la vigencia es anual y deberá ser actualizado y revisado al menos con una periodicidad no superior a 2 años. Sus componentes ajustados a las condiciones de riesgos existentes en cada uno de los inmuebles. ¿Cuál es el contenido de este programa interno de protección civil? Bueno, ya lo dijimos, y la definición de la ley general nos dice y su reglamento que está compuesto por 3 planes. El plan operativo de la para la implementación de la unidad interna de protección civil, el plan de contingencias y el plan de continuidad de operaciones. Y tenemos entonces dentro del plan operativo a los 3 subprogramas que conocemos todos nosotros: el subprograma de prevención, el subprograma de auxilio y el subprograma de recuperación, los procedimientos de emergencias, la evaluación de daños y la vuelta a la normalidad. Y ya tenemos ahí los planes siguientes, el plan de contingencias y el plan de continuidad de operaciones, que más adelante les van a dar a ustedes y les van a decir en qué consiste cada uno de ellos. Vamos a enfocarnos rápidamente, porque ya el tiempo se nos está yendo, al plan operativo para la implementación de la unidad interna de protección civil. Y entonces, ¿qué nos dice precisamente su programa de prevención? El subprograma de prevención te dice que debes de contar con 11 documentos elementales, que es la organización, el calendario de actividades, y está estipulado en el artículo 76 precisamente del reglamento de la Ley General de Protección Civil, los directorios e inventarios, la identificación de riesgos y su evaluación, la señalización, el mantenimiento preventivo y correctivo, las medidas y equipos de seguridad, equipos de identificación, la capacitación, difusión y concientización, ejercicios y simulacros. Y vamos a ver cada uno de ellos. Pero antes de que tú puedas fijar la organización, siempre debemos de tener nosotros como elemento, como industria, como empresa, como dependencia, ya sea del orden local, estatal o federal, un marco jurídico que precisamente siente las acciones de esa unidad interna de protección civil. Entonces, el primer documento que debes de considerar, además de los mencionados que mencionas de la Ley General de Protección Civil, las leyes estatales, las leyes locales de protección civil, los decretos, acuerdos, normas, debes de enunciar el reglamento interior, estatuto orgánico o el marco jurídico que te diga y establezca y ayude a esa unidad interna de protección civil a llevar a cabo todas estas actividades. Por ejemplo, en las dependencias federales lo tenemos en los reglamentos interiores de cada una de las secretarías, de cada uno de los órganos, contratos colectivos, etcétera, donde las responsabilidades, hablábamos hace un rato, recaerán precisamente en el área administrativa, los de administración y finanzas. ¿Por qué? Porque ellos manejan recurso material, recurso humano y recurso financiero, que en algún momento de la emergencia se van a tener que llevar a cabo, echar mano de ellos. Y ese es el primer documento que debe de constar dentro de tu programa interno de protección civil, donde esté en acción y menciones las acciones que desarrolle y puntualice la unidad interna de protección civil.
Y después ya pasaríamos a la organización. La organización precisamente es la unidad interna de protección civil. Ese grupo de personas que debes de establecer, que debes de tener en tu inmueble, en tu instalación, para que le den seguimiento a las acciones en materia de la implementación del programa interno de protección civil. Y entonces nos dice que el órgano normativo y operativo, esta unidad interna es el órgano normativo y operativo. Normativo, ¿por qué? Porque en algún momento tú dictas procedimientos y protocolos a seguir. Y operativo, porque ya quedamos que debe de sentirse, debe de permearse en tu inmueble. Responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el programa interno de protección civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, institución y entidad del sector público, privado y social. Y entonces se sugiere que precisamente las actividades se hagan a través de una invitación al personal, pero el personal que labora en tu inmueble, el tercer acreditado, la persona responsable de protección civil que tú vayas a contratar o que contrates, muchas de las veces no está en el inmueble. Y entonces esta unidad interna de protección civil debe de estar conformada por personal que esté en el inmueble y que en caso de enfrentar una emergencia pueda echar mano de esas actividades. El nombramiento de los integrantes, bueno, aquí la recomendación es que exista un responsable del inmueble, ya lo decíamos, el responsable del inmueble debe de ser la figura jerárquica más alta dentro de tu instalación por la toma de decisiones. El coordinador de la unidad interna de protección civil generalmente recae en las áreas administrativas, ya lo dijimos, porque en algún momento echas mano de recurso humano, material o financiero. Jefes de piso, jefes de brigada y brigadistas. ¿Qué pasa con esta unidad interna de protección civil? Bueno, esta unidad interna lo define precisamente la Ley General de Protección Civil en su artículo 21, que es parte fundamental ya de las acciones desprendidas de este programa interno de protección civil, como el primer documento preventivo que se va a echar mano de todas las acciones establecidas dentro de él. Nos dice que la primera instancia de actuación especializada corresponde a las unidades internas de protección civil de cada instalación pública o privada. Así después ya vendría la autoridad municipal o delegacional, alcaldías en el caso de la Ciudad de México, y todavía está nombrado como delegación, porque acuérdate que es 2012, después de ello vino la actualización en la Ciudad de México nombrándose alcaldías que conozcan de la situación de emergencia. Aquí es muy importante puntualizar que esa unidad interna de protección civil es el primer grupo organizado que va a tomar mano o va a echar mano de sus conocimientos para enfrentar una emergencia. La unidad institucional de protección civil, la unidad institucional de protección civil no lo va a hacer, no va a ser tampoco la unidad municipal o local de protección civil, ni la unidad estatal de protección civil o la federal, porque ellos no están en el inmueble. El primer grupo de respuesta, si se suscita una emergencia, se presenta un riesgo dentro de tu inmueble, va a ser la unidad interna de protección civil que debe de estar capacitada para enfrentar ese tipo de riesgos. ¿Para qué? Para que dependencias locales y estatales de protección civil, si se presenta una emergencia general dentro de tu localidad o dentro de tu entidad federativa, presten atención a las personas vulnerables o de escasos recursos, porque tu programa interno, porque tú como dependencia, porque tú como institución, organismo del sector público, privado o social, ya cuentas con mecanismos, medidas preventivas establecidas dentro de tu programa interno de protección civil para enfrentar cualquier tipo de riesgos a los que está expuesto tu inmueble. ¿Cuál es el organigrama sugerido de esta unidad interna de protección civil? Bueno, va desde el responsable del inmueble, siempre hay que nombrar un suplente, siempre en determinado momento que no esté esa figura jerárquica alta dentro del inmueble, debe de haber otra persona designada para la toma de decisiones. El coordinador de la unidad interna de protección civil también debe de contar con ese suplente, jefes de piso con su suplente, los jefes de brigada,
Aquí enunciamos 5 brigadas que te recomendamos: jefe de brigada de evacuación, jefe de brigada de búsqueda y rescate, jefe de brigada de prevención y combate de incendios, jefe de brigada de primeros auxilios, jefe de brigada de evaluación de daños. Pero acuérdate, de acuerdo a los riesgos a los que estás expuesto, tú puedes tener más o menos brigadas, pero sí cubrir todas las funciones para enfrentar esos riesgos. Aquí están establecidas y te enunciamos las básicas que puedes tomar a consideración. El siguiente documento que debe de contar tu programa interno de protección civil es un calendario de actividades. Este calendario de actividades engloba precisamente, como lo fijamos hace un momento en la definición, actividades generales, actividades que van desde enero a diciembre, lo programado contra lo realizado. Muy importante que este programa interno de protección civil, este documento que forma parte de ese programa interno, debe de estar debidamente firmado por la o las personas que le van a dar seguimiento a estas acciones. ¿Por qué? Porque nada me garantiza o nada nos garantiza a nosotros como autoridades, ya sea local, estatal o federal, que estas acciones sí se llevaron a cabo con una rúbrica. Acuérdense, un documento sin firma nunca es válido. Un documento con firma ya actualiza, ya se verá esta información que es verdaderamente y que se cumple. Entonces aquí ya englobas actividades que debe de llevar a cabo la unidad interna de protección civil, programado y realizado de enero a diciembre: la integración, la elaboración de los directorios, los inventarios, el censo de la población, los análisis de riesgo, los mantenimientos, el mantenimiento a los equipos de emergencias, la capacitación, el material de difusión, planes de emergencia, simulacros y la actualización de los planes de emergencia. El siguiente documento, los directorios e inventarios. Estos directorios de responsables de protección civil debes de contar con el del nivel institucional o central o corporativo. Esa parte de nosotros tenemos como dependencias federales. Hablamos de un ejemplo de nosotros como federación. Hay una unidad institucional de protección civil por cada secretaría, por cada dependencia, que le da seguimiento a que en cada uno de los inmuebles se cuente con un programa interno. Ese director, esos teléfonos, ese contacto de estas personas deben de estar dentro de tu directorio. Dentro del directorio de la unidad interna de protección civil debes de conocer también todo, desde el responsable del inmueble, el coordinador operativo, los jefes de brigada, jefes de piso, jefes de sección y los brigadistas, con el nombre, puesto, ubicación física en el inmueble, cargo dentro de la unidad interna, teléfono de oficina particular, domicilio, horarios, enfermedades que padecen y a qué son alérgicos. Los directorios y servicios de emergencia externo, teléfonos, ubicación, tiempo de traslado y tiempo de respuesta aproximado. Los inventarios deberán contener esa información acerca de la calidad, cantidad y ubicación de los recursos humanos y materiales disponibles para la protección civil. Debemos de elaborar y mantener actualizados esos inventarios del material y equipo y señalización dispuestos para las siguientes acciones de protección civil, indicando cantidad y ubicación: primeros auxilios, con todos los equipos que tú puedas tener, botiquines de primeros auxilios, camillas, etcétera. Contra incendio, los mismos extintores, hidrantes, detectores de humo, etcétera. Evacuación, señalización, rutas de evacuación, salidas, equipos de los brigadistas, cascos, chalecos, etcétera. Búsqueda y rescate, si consideras también y tienes arneses, cuerdas, etcétera. El inventario de inmuebles debe de contener información referente a domicilio, teléfono y uso. Cada una de las dependencias e instituciones debe de tener un inventario de inmuebles actualizados. La señalización. La señalización es el conjunto de elementos con que se combina una forma geométrica, un color contrastante, un símbolo y opcionalmente un texto, con el propósito de que la población identifique los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación. Y ponemos a disposición la norma oficial mexicana, la NOM 0013 GOV 2011, señales y avisos para la protección civil, colores, formas y símbolos a utilizar. ¿Ok? Igualmente, para la identificación de riesgos debemos de tomar en cuenta los fenómenos perturbadores, los fenómenos que enuncia la Ley General de Protección Civil, que son los geológicos, astronómicos, socioorganizativos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos y los
ecológicos y cada uno de los riesgos que menciona cada uno de los fenómenos de acuerdo a la Ley General de Protección Civil. Hay que tomar en cuenta los riesgos de internos del inmueble, estructurales y no estructurales, instalaciones hidrosanitarias. Perdón que me vaya un poquito rápido, pero creo que ya vamos un poquito ahí con el tiempo. Sistemas eléctricos, instalaciones de gas, riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia, implementar medidas necesarias para prevenirlos, eliminarlos o mitigarlos, plan de contingencias, planes de autoprotección, tomar en cuenta objetos que puedan deslizar, caer o desprenderse, volcarse o explotar o incendiarse. Los riesgos externos inmediatos al inmueble, banquetas en mal estado, casas o edificios dañados o en mal estado, tanques de gas en comercio, talleres, laboratorios de riesgo, árboles dañados, bardas, marquesinas, antenas parabólicas, anuncios espectaculares, estaciones eléctricas, ductos de combustible. Riesgos circundantes, torres de alta tensión, estaciones de servicio, subestaciones eléctricas, anuncios espectaculares, árboles que puedan representar una amenaza, gasoductos, cauces, barrancas, deslaves, taludes, postes, fábricas de bajo, mediano o alto riesgo, bodegas de pintura o solventes, ríos, canales y presas. Y bueno, aquí tienen ustedes nombradas algunas de las normas que engloba el Programa Interno de Protección Civil y que si nosotros llevamos a cabo y puntualmente cada una de las normas, no deberían de existir accidentes dentro de nuestra instalación. Las empresas particulares se rigen también inclusive por las normatividades que dictan los ISOs 9000 de seguridad, etcétera, pero esto es de las partes de la Secretaría, las normas, algunas de las normas que tú debes de tomar en cuenta para la materia de Programa Interno de Protección Civil y para la seguridad de cada uno de los trabajadores, las de ecología, las de Semarnat, las de energía, comunicaciones y transportes, las de la Secretaría de Gobernación, medidas y prevención y mitigación de riesgos en centros de atención infantil, las de tsunamis, la 06 de la Secretaría de Gobernación, la 03 hablábamos señales y avisos de protección civil, la 08 de la Secretaría de Gobernación, personas con discapacidad, acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil para la atención y auxilio de situaciones de emergencia o desastre, para tomar en cuenta a las personas con discapacidad y meterlas a los planes de emergencia. Los programas de mantenimiento, es muy importante tener evidencia de estos programas de mantenimiento, ya sea a través de bitácoras u hojas de servicio, acuérdate, extintores, hidrantes, detectores de incendio, alarmas, señalización, cisternas, equipos de bombeo. Exigir y supervisar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, la realización de trabajos y adecuaciones a corto, mediano o largo plazo dentro de plantas y dentro de las instalaciones de los edificios. Debemos de tener establecido un programa de mantenimiento de enero a diciembre, los sistemas vitales de tu instalación. El equipo de seguridad, realizar una lista y características del equipo y herramientas existentes y faltantes, verificar fechas de adquisición, chalecos, brazaletes, lámparas de mano, megáfonos, alarmas, botiquines, equipos de contraincendio, equipos de bombero. Acuérdate, consulta la NOM 002 para que tú puedas ver en qué nivel estás de riesgo y poder hacerte de los equipos para enfrentar los riesgos. Un reporte que debes de tener por cada una de las áreas, cada uno de los pisos. Siempre te ayudará este reporte precisamente inclusive a detectar lo faltante. Es muy importante que realices los croquis que deben de estar establecidos dentro de tu inmueble, dentro de tu instalación, donde fijes rutas de evacuación, salidas de emergencia y puedas tener, así como en los centros comerciales tienen los croquis, si tú has visitado o estás dentro de un centro comercial, tienen los croquis de a dónde está determinada zona, a dónde están las tiendas departamentales, el área de comida, así debes de tenerlo dentro de tu inmueble, esos croquis donde especifiques rutas de evacuación, salidas y dónde están ubicados los equipos de emergencia. Tener considerado también en la norma de 018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hablábamos de los almacenamientos de los materiales y residuos peligrosos que tienes dentro de tu inmueble, deben de estar debidamente almacenados en áreas ventiladas, la señalización debe de ser la adecuada, hojas de datos de seguridad, equipos de protección personal y la capacitación de las personas que manejan esos materiales y residuos.
Las disposiciones también y normas de seguridad y programas especiales que debes de considerar dentro del programa interno de protección civil, los programas para atención a personas con discapacidad, programas preventivos para cocinas y comedores, programas para el uso de estacionamientos, consignas para el personal de vigilancia, procedimientos para el control de acceso y uso de gafetes, control para el uso de aparatos eléctricos y electrónicos, la restricción de entradas en áreas especiales y de alto riesgo, manejo de la hoja amarilla para amenaza de bomba, y si te puedes dar cuenta, la protección civil engloba muchas de las normas, ya hablábamos, muchos de los lineamientos de seguridad física, comisiones mixtas de seguridad e higiene y las mismas de protección civil. La capacitación, otro documento importante dentro del programa interno de protección civil, donde debes de programar los cursos, debes de contar con constancias, listas de asistencia, la evaluación de los conocimientos y el reporte fotográfico que realices de cada una de las capacitaciones: primeros auxilios, evacuación, prevención, combate de incendios, búsqueda y rescate y amenaza de bomba. La difusión y concientización también es muy importante, la que realizas dentro de tu inmueble a través de seminarios, conferencias, talleres, intranet, material de difusión, carteles, folletos, trípticos. Igualmente, aprovechar el comentario es todas las medidas preventivas que llevas a cabo dentro de este programa interno de protección civil dentro de tu inmueble, llevarlas a cabo con tus familiares, con tus seres queridos a través de el plan familiar de protección civil. El punto número 11, simulacros. Los simulacros de evacuación, que son la simulación de acciones de respuesta previamente planeadas ante posibles situaciones de emergencia o desastre, con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz. Implica el montaje de un escenario diseñado a partir de la identificación de riesgo y análisis. Precisamente es el minuto a minuto. Hablábamos que hay diferentes tipos de simulacros por su función, gabinete y de campo, por su programación con previo aviso, sin previo aviso, por su alcance, parciales o totales. Debe de estar establecido en un programa anual que debes de establecer para la realización de los simulacros y tener los formatos de evaluación de esos simulacros. Ahí están las hipótesis: sismos, incendios, inundación, explosión, amenaza de bomba, más comunes, pero de acuerdo al análisis de riesgos que tú hagas, puedes realizar y puedes llevar a cabo el minuto a minuto de cada uno de los simulacros. Bien, el subprograma de auxilio es el siguiente, ya son todos los planes de emergencia. Hasta aquí terminamos con el subprograma de prevención, los 11 documentos que debe de contar tu programa interno de protección civil. El subprograma de auxilio lo conocemos y lo definimos como aquellas acciones destinadas a brindar la primera respuesta ante una emergencia, salvaguardando o rescatando a las personas que estén en peligro dentro o en el entorno del inmueble. Los procedimientos, es decir, ya aquí elaboras procedimientos de emergencia, consideras la evacuación o repliegue, si es artefacto explosivo, amenaza de bomba, sismos, incendios, marchas, etcétera, los riesgos a los que estás expuesto. Pero aquí ya contestas las preguntas y te recomendamos consultar la NOM 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2010, en el numeral número 8, donde te fija ahí qué responsabilidades deben de desarrollar cada uno de ellos para el incendio, pero puedes tomarlos de tarea, puedes inclusive consultar los mismos que te da el Centro Nacional de Prevención de Desastres para los distintos riesgos a los que estás expuestos, y aquí ya contestas quién, cómo, cuándo y dónde lo hace, qué personas lo van a llevar a cabo, las responsabilidades, el escenario y el entrenamiento y práctica que va a ser a través de los simulacros. Aquí es muy importante considerar los sistemas de alertamiento. Acuérdate que el sistema de alertamiento, su objetivo principal es informar de manera oportuna y precisa a los integrantes de esta unidad interna de protección civil para iniciar las acciones de respuesta sobre una situación de emergencia o desastre que puedan presentarse. Puedes utilizar sirenas, timbres, silbatos, altavoces, luces estroboscópicas, etcétera. En su programa de auxilio, la activación de las brigadas ya son los procedimientos específicos de actuación, designando responsables, difundiendo el plan, establecimiento del puesto de comando, procedimientos específicos de actuación, designación de responsabilidades, la comunicación, cómo la vas a hacer, los procedimientos. No todos están capacitados o autorizados para dar
el aviso o la información, debemos de nombrar un vocero oficial o alguna persona que esté tanto dando información al personal que está en la emergencia, a los trabajadores, como a las personas visitantes, como a las personas que están alrededor. La atención de la emergencia, la evacuación, si tomas la evacuación o el repliegue, de acuerdo a los riesgos a lo que vas a considerar, la notificación o servicios de emergencia internos o externos, y el control y la organización de suministros. La coordinación también dentro de estos planes de emergencia debes de considerar la coordinación con servicios externos y autoridades locales de protección civil, ya es decir, haces los procedimientos ya de acuerdo a los riesgos a los que estás expuesto. Considerar la evaluación de daños, que acuérdate es el registro cuantitativo y cualitativo de los daños que ocasionó el desastre. El daño es la destrucción total o parcial de los activos físicos existentes dentro de tu inmueble y hay que tomarlos en consideración. ¿Cómo haces esta evaluación de daños? Hay tres inspecciones: la inspección visual, inspección física y inspección técnica. La inspección visual consiste en la revisión de la instalación a simple vista, detectando aquellos elementos estructurales que se encuentran caídos, desplazados o colapsados o fisurados. Aquí te puede ayudar la unidad interna de protección civil porque son riesgos a simple vista. En la inspección física consiste en la revisión de las instalaciones funcionando de manera presencial, detectando las fallas en instalaciones vitales como instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y demás fluidos que existen en la empresa, industria o establecimiento. Y aquí ya son las revisiones más específicas. Aquí ya el área de recursos materiales o servicios generales o el área administrativa debe de formar parte ya de esta inspección de las instalaciones vitales. Y la inspección técnica ya consiste en la revisión realizada por técnicos o peritos especialistas, quienes elaborarán un dictamen de las instalaciones vitales de tu inmueble y que deben de estar considerados en los planes de emergencia. La evaluación de daños, la revisión médica del personal expuesto, a brigadistas, a personas expuestas durante y después, la atención médica especializada, la recuperación en puestos de socorro, descontaminación de los equipos, la vuelta a la normalidad ya en su programa de recuperación, ya el último subprograma. Acuérdate, la rehabilitación es la etapa en la cual se continúa con la atención a la población y se restablece el funcionamiento de los servicios básicos tales como energía, agua, vías, comunicación. Es decir, acuérdate darle seguimiento el proceso de reparación a mediano o largo plazo del daño físico, social o económico a nivel de desarrollo igual o superior al que tenías antes de la emergencia. Y bueno, ya para como punto final, ¿por qué es importante tener en nuestro inmueble un programa interno de protección civil? Porque evitas poner en riesgo tu vida y la de tus compañeros o compañeras de trabajo, porque te permite planificar acciones con toda la unidad interna en caso de presentarse una emergencia y además también difundirla a la demás población que está dentro de tu inmueble. Porque preparas a las y los brigadistas para saber qué hacer en caso de que un fenómeno perturbador impacte en tu comunidad. Además, también a aplicar medidas básicas de preparación y autoprotección en el inmueble en el antes, durante y después de un desastre o emergencia. Examinar qué tan seguro es el inmueble y sus alrededores a través de ese análisis de riesgos. Preparar las acciones que se deben de llevar a cabo para corregir y mejorar las condiciones de seguridad. Diseñar rutas de evacuación, así como elegir el lugar donde se concentrarán las personas en caso de emergencia. Definir equipos, materiales y cursos de acción necesarios para la respuesta a una emergencia, autoprotección, seguridad del personal, comunicación, capacitación, en la continuidad de operaciones. Ok, bueno, pues ya estamos finalizando. Yo me encuentro en la Dirección General de Protección Civil, en la Dirección de Concertación Sectorial. Mi nombre es Raúl Martínez Cruz, estoy como jefe de Departamento de Resiliencia y Verificación en Sectores. Ahí tienen inclusive mi correo electrónico, raul.martinezc@sspc.gov.mx.